Doctor, buenas tardes. Martín Esperati y todo el equipo de Un Día Perfecto aquí en Solplay. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, gracias por estar. Perdón, como le dije por privado, mi horrible insistencia. Sabrá No, por favor. entender el laburo nuestro, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, bueno. Bueno, obviamente la noticia central por el peso específico Ay, dale para allá. es la condena a la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Primero porque es la primera vez que se condena a un vicepresidente en ejercicio y segundo porque con independencia de los partidos políticos me parece, lo digo con mucho respeto y en mi rol de comunicador, periodista, no se garantizó el debido proceso. Creo que la causa en ese marco estuvo bastante amañada. Pero una cosa es que lo diga yo, Pipa Sperati, y otra cosa es la reflexión de una persona conocedora del tema como usted. Entonces le pregunto, Daniel, ¿qué le sugiere esta condena? ¿Se ajustó a derecho? Cuénteme un poquito si quiere opinar al respecto. Sí, sí, yo ya en algún momento, ante un requerimiento de un ex alumno y que ejerce el periodismo, que me preguntó justamente sobre ese tema hace un tiempo atrás, había advertido con la información que uno tiene por lo que ve en la televisión, en los medios y la información de la prensa escrita, verdaderamente eso que tiene tantas irregularidades que comprometen garantías, que son garantías que establece la Constitución para que usted pueda válidamente llegar a una sentencia de condena. Mm. Hay un tema, hay varios temas, obviamente, pero Si tiene que eh, agarrar algunos, doctor, para que la gente sí, entienda. sí, puedo agarrar algunos. Mire, hay un problema vinculado a la imparcialidad del tribunal. Uno de los jueces fue cuestionado duramente por haber tenido frecuencia de trato y por compartir momentos y situaciones con personas que tenían interés directo en el resultado de este juicio. Cuando fue recusado, lo que le corresponde a un juez es tratar de dar una explicación razonable, una Mm. explicación clara, contundente, como para que nadie pueda poner en duda su imparcialidad, y la respuesta del juez que integra el tribunal y que firmó la sentencia fue salir provocativamente con un mate que tenía el escudo del equipo de fútbol que justamente motivaba el cuestionamiento y mostrarlo por televisión. Eso solo, obviamente, yo ejercí muchos años la profesión para cualquier abogado, pero no para los abogados solamente, sino que los estándares internacionales eh, exigen, digamos, que el juez no solo deba serlo, sino también aparentarlo. Mm. De modo que si yo tengo un comportamiento que genera un temor fundado de parcialidad, rápidamente debo apartarme. Esto es contundente en la jurisprudencia internacional e incluso de la jurisprudencia de nuestro propio país. En segundo lugar, sí que decir que particularidad, un juicio oral, que en realidad fue primero un juicio leído, Mm. porque no es Mm. oral, la oralidad implica que no haya papeles. Mm. Esta gente va a leer expedientes, pero pongamos que esto sea un defecto estructural de todo el sistema federal, que es un sistema muy anquilosado, antiguo, que se resiste a ser reformado. Un sistema que tiene poco que ver con lo que pide la Constitución. Lo más grave es que lo hicieron por Zoom, y el Zoom es la negación de la oralidad y de la publicidad de los actos de gobierno. El Zoom se puede justificar en una situación extrema, como fue la pandemia, situaciones de aislamiento, pero una vez restablecida la normalidad, las audiencias orales deben ser públicas y presenciales, no se pueden hacer por Zoom, porque aparte esto dificulta completamente principios básicos del derecho procesal penal. En tercer lugar y en cuarto, el fiscal introduce prueba o introdujo prueba en el alegato. Esto es algo de manual, está prohibido, el tribunal lo toleró. Independientemente de que la prueba que introduce genera un doble problema, porque introduce unos chats en donde solo había entre, creo que Báez y la vicepresidenta, 3 o 4 comunicaciones, y había aproximadamente más de 100 con empresarios de otro sector o color político, Mm. lo cual esto obligaba al fiscal, cuanto menos, a poner en conocimiento de otro fiscal una investigación inmediata, porque si para él 3 contactos tienen fuerza o elemento convictivo para justificar una condena, imagínense si usted tiene 100 contactos y está vinculado a la obra pública, si no va a dar para investigar el caso. Y finalmente, lo del veredicto, que es algo
increíble que usted tenga un veredicto un día y se tome 3 meses prácticamente para los fundamentos. No lo vi nunca en mi vida, nunca lo vi en cualquier provincia argentina. ¿No lo vio nunca? Plazo. No, yo no vi ninguna cosa igual. En cualquier provincia argentina son 5 días el plazo entre el veredicto y los fundamentos. Y además algo muy particular, que es como dan algunas argumentaciones o referencias generales con el veredicto y después sacan un comunicado del tribunal explicando las fundamentaciones del veredicto cuando tienen que hacer los fundamentos. O sea, esto también es inédito. Pero bueno, hay gente de la Justicia Federal que nos tiene acostumbrado a cosas muy autóctonas, muy particulares, que no ocurren normalmente en ningún tribunal, en ninguna parte del mundo. Yo no las naturalizo, yo las critico, pero bueno, puede ser que yo esté equivocado y que esta gente construya nuevos conceptos, ¿no? Y bueno, finalmente el veredicto en sí mismo, que es una contradicción en los términos, porque si usted saca la asociación ilícita e imputa un delito como es el fraude al Estado mediante administración fraudulenta y me corta la cadena de responsabilidad a nivel del ministro de Obras Públicas, que lo absuelve, y no imputa al jefe de gabinete, que es el responsable de ejecutar el presupuesto, y no imputa al gobernador de Chubut, que es el que lleva a cabo las obras y tiene el manejo y el control, porque usted sabe que no hay un solo papel firmado por la vicepresidenta, no hay una firma. De modo que, bueno, esto no sé cómo van a hacer en el veredicto para fundamentar la imputación de autoría, pasando por encima una suerte de per saltum dentro de la cadena de responsabilidad de personas intermedias que tienen un contacto más directo, digamos, con el manejo de la administración de una obra pública. Y además, bueno, habrá que ver de qué modo el tribunal fundamenta el perjuicio, porque aparentemente la prueba que se produjo indicaba que no hubo perjuicio. Y de qué modo fundamenta el supuesto beneficio, porque tampoco se ha ventilado públicamente que haya prueba que, dejemos de lado los relatos, los guiones, hay guiones cinematográficos, bueno, uno puede ir al cine y ver una película o verlo al fiscal Luciani, es lo mismo. Pero dejando de lado eso, veremos cuál es la prueba en la que se apoya con grado de certeza todos estos elementos que requieren el delito de administración fraudulenta para poder sostener una condena, ¿no? Por eso soy muy crítico del fallo y en alguna medida arriesgo casi a modo de desafío de debate público, ¿no? Una linda discusión para cuando esté el veredicto, porque seguramente van a tener que hacer un esfuerzo muy grande los jueces. ¿Usted en este caso propondría un debate público para justamente analizar esto? Claro, porque me parece que son temas, mire, un juicio trascendente que involucra problemas, categorías que hacen al debido proceso constitucional y categorías conceptuales que hacen a la teoría del delito y a la teoría de la pena, o sea, el derecho penal. De modo que un debate público sobre estos temas no solo son de interés público, sino para los jueces y los académicos. Todos los poderes judiciales tienen centros de capacitación judicial. Tenemos la Facultad de Derecho por otro lado. Usted sabe que el puente entre la academia y los tribunales es un puente directo, porque los abogados son los únicos que monopolizan un poder del Estado como es el Poder Judicial. De modo que si los abogados y los académicos y los jueces en los centros de capacitación no les parece que este es un tema importante para debatir, sí, claro. No sé de qué vamos a hablar, ¿no? Sí, claro. Doctor, a mí me llama la atención, cuando uno mira la causa y los argumentos del tribunal, ¿no? ¿Por qué, a ver si me lo puede explicar, por qué esto, digamos, pasó a la competencia federal y no es una competencia provincial? Recuerdo que en su momento Ercolini... Bueno, porque en Comodoro Pi hay sectores del Poder Judicial que hacen lo que quieren. El propio doctor Ercolini se declaró incompetente y mandó esta causa a la justicia provincial. En la justicia provincial hicieron un sobreseimiento, esto hace cosas juzgadas. El juicio que se reconstruye al modo de un juicio mellizo o una denuncia melliza en Comodoro Pi, nuevamente ante Ercolini, implica una doble persecución. Bueno, lo que pasa que, en fin, acá está en juego un tema muy muy importante, ¿no? Que tiene que ver con
con la calidad de la democracia, y que es el tema de la independencia del Poder Judicial. Entonces, este caso, como muchos otros, pero tiene muchos insumos, tiene muchos ingredientes para poder también discutir y debatir los jueces hasta qué punto los poderes judiciales tienen una independencia plena. Y a lo mejor, bueno, alguno pensará de que está todo bien, que se hizo todo bien, y bueno, no habrá ningún inconveniente. Pero me parece que es un tema para debatirlo, porque este tema del sobreseimiento en la provincia de Chubut es un tema muy importante, muy importante. Yo creo que las defensas lo pusieron como excepción en la audiencia de citación a juicio, y creo que les rechazaron el planteo. Pero bueno, en fin, usted sabe que para la sentencia hay que analizarla no tanto por su resultado, sino por su fundamentación. Una de las cosas, doctor Pablo Benito lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? Usted hablaba de los plazos, ¿no?, para presentar los fundamentos. Esa era una duda que tenía en un principio. Y bueno, digamos, me pudieron ilustrar en cuanto a que es una posibilidad que tiene el tribunal. Acá creo que la causa Bolsafé Sí, pero tuvo 20 días de fundamentación, porque es cuando son 3 meses de duración del proceso, o más de 6 meses se puede llevar a 40 días, y bueno, dan las sí, ferias, todo eso, ¿no? pero yo siempre, Sí. mire, los reglamentos son como los reglamentos de truco. Los códigos procesales, en última instancia, establecen regulaciones, pero que tienen que siempre interpretarse de manera compatible con la Constitución Nacional. Entonces, supóngase que usted tenga la posibilidad de tener 40 días hábiles, 50 días hábiles, pero me parece que es muy poco razonable en la perspectiva de un tribunal frente a un hecho de esta naturaleza, esta trascendencia pública, y hasta le diría llamativo que usted dé un veredicto sobre fin de año, cerquita de Navidad, y dé los fundamentos cuando empieza el proceso electoral. Claro, también hasta ayer especulaba con la fuente que le pedía que más o menos me ilustre, me decía, y lo charlábamos, bueno, justo en un momento de parate del Mundial. O sea, y después también... O sea, yo creo que los jueces deberían haber hecho un esfuerzo por... bueno, a lo mejor, no sé, tendrán, no sé. Mucho para decir, pero justamente lo que decía usted del resumen de esos fundamentos, que no sabemos si es el resumen de algo que ya está hecho o el resumen, no sé. Pero una de las cosas... el resumen también es, son todas... Es muy liviano. Consideraciones generales. Claro, o sea, muy genérico. Un juicio muy simple. Lo que pasa es que acá hay toda una... hay que desmistificar el tema de los juicios orales y de las audiencias orales, porque a veces los jueces tenemos la imprudencia tal vez de complejizar situaciones que son más simples. Claro. Un juicio es muy simple, o sea, este es un tema muy contundente. Mire, hay un caso que yo me olvidé de señalar. La defensa produjo mucha prueba. Yo vi por televisión alguna de esas pruebas y tengo información por los medios de también otra prueba. Cuando se le da traslado al fiscal para que haga la réplica, porque un fiscal tiene la obligación... A ver, si yo le digo que si yo lo acuso a usted de homicidio y aparece usted con su defensor y me lo traen a la persona supuestamente muerta que está viva, y bueno, yo como fiscal algo tengo que decir, no puedo decir, no, mire, yo fui muy claro en el alegato, por lo tanto no tengo nada que responder. No, yo tengo que desmerecer la prueba de descargo. La prueba desincriminante, un fiscal tiene la obligación o bien de reconocer por el principio de objetividad y de legalidad, porque el fiscal también debe estar apegado a la ley, por más que sea una parte, debe reconocer, bueno, verdaderamente se ha demostrado que la acusación mía no tenía un sustento adecuado y yo mismo adhiero, digamos, no voy a permitir como fiscal que condenen a un inocente. O bien, ¿qué debe hacer? Debe pulverizar la prueba de descargo. El fiscal Luciani se escondió. ¿Por qué? Porque cuando le dieron la posibilidad de la réplica, dijo, fui muy claro en el alegato, así que no voy a decir nada. A ver, cualquier persona que tenga alguna expertise en este tema, mire, ese solo dato ya le genera alguna duda. Para usted, estamos dialogando con Daniel Orbeta, flamante presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Para usted, doctor, ¿esto es una sentencia de naturaleza política o cómo me lo califica?
No, yo creo que es una sentencia, a ver, no, yo no se lo podría calificar si una proeza política o no. No entraría en ese tema de especulación, tampoco me corresponde. Lo que sí que me parece que es una sentencia que es un proceso que está muy flojo de papeles. Y veremos en el veredicto si esta gente logra convencernos y logra salvar o explicar o dar cuenta de algunas de estas situaciones que yo le he planteado. Pero bueno, pero eso también pasa porque usted sabe que hay una gran resistencia en Comodoro Pi para aceptar la reforma judicial. La reforma judicial no es una cuestión de posicionamiento político, porque sectores de la oposición la han implementado en sus propias provincias. No sé si me explico. La reforma judicial en la justicia penal es una imposición de la Constitución Nacional. El sistema de justicia penal federal, hoy como está programado, es inconstitucional. Y es llamativo que después de fallos como Llerena o como dice Fraticelli, que llevaron a la provincia de Santa Fe a tener que cambiar su sistema de investigación y enjuiciamiento, y que son del año 2006 o 2008, es llamativo. Esos fallos pareciera que no tienen ningún impacto en el orden federal. Parecía que un fallo de la Corte debe interpretarse de una manera si lo vamos a aplicar en una provincia, y puede interpretarse flexiblemente de otra si se trata de la justicia federal. La justicia federal, hoy como está programada, no responde estructuralmente a un debido proceso constitucional. El solo hecho de que usted tenga jueces de instrucción que puedan investigar y además resolver, ya es una violación constitucional que hoy no discute nadie. Pero lo más, mire, lo que a mí realmente, yo nunca me manejo con especulaciones, yo soy un hombre que hablo espontáneamente y me dedico a esto mucho tiempo. Pero después van a la facultad de esos mismos jueces y enseñan que es inconstitucional que un juez de instrucción investigue y resuelva, porque se viola el principio de imparcialidad, porque se viola el contradictorio, el acusatorio. No sé si me explico. Sí. Enseñan eso en la facultad, vuelven y se ponen el traje de juez de instrucción y se ponen a investigar, porque algunos de estos muchachos que han intervenido dan clase en la facultad, yo los conozco, dan clase en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires, en alguna otra universidad. Entonces, bueno, unifiquen personería, ¿no? Yo no le puedo decir a un alumno mío que la prisión preventiva es una medida recontra excepcional, que se justifica solo en casos estrictamente indispensables porque está en juego el principio de inocencia, y que el alumno después agarre un diario y diga el 60% de los presos argentinos no están condenados, están en prisión preventiva, porque el alumno tiene derecho a mirarme y decir, profesor, tú mentiroso. Y crece en la provincia de Santa Fe, ese número crece. La provincia de Santa Fe sí se revirtió un poco, pero es como que se amesetó. Nosotros estábamos en un 60-40, con el sistema nuevo, por efecto de que hay una mayor actividad de los ministerios públicos y con el tema de los abreviados, aumentó mucho la población carcelaria y se logró en alguna medida revertirse. Llegamos a estar con 60% de condenados y 40 de presos preventivos, que igual es una barbaridad, pero ahora de nuevo se volvió a aumentar un poquito, o sea, estamos 55-58% de condenados y 46 de presos preventivos. Son muy malos guarismos, o sea... pero para los derechos humanos, no para lo administrativo, digamos. Sí, también para lo que es, vuelvo a repetir, un proceso acorde a una constitución. Además, digo la verdad, el tema se puede resolver, porque usted sabe que la prisión preventiva se justifica solamente en caso de peligro de fuga o entorpecimiento probatorio. Bueno, es otra discusión, digamos, pero el ejemplo viene al cuento a raíz precisamente de esta necesidad que tenemos de terminar con la doble vara. Yo no puedo enseñar una cosa en la facultad y cuando vuelvo al tribunal hacer todo lo contrario. Con respecto a eso, le quería preguntar algo que tiene, y le pregunto si tiene que ver con esa reforma judicial que están reclamando o que está en debate, ¿no? Sobre todo entre los juristas, que es el juicio por jurado, ¿no? Una figura que incluso ya estaba redactada en 1812 para la reforma, para la Asamblea Constituyente de 1813, 1853 también, fue pasando, está en un artículo claramente de la Constitución, y el juicio por jurado no se da a nivel nacional, y a nivel provincial solamente lo tienen 8 provincias, de las cuales la nuestra no es una de ellas. Esto está dentro de lo que, por ejemplo, a usted le parece que es necesario implementar desde el punto de vista de la reforma judicial.
pero es totalmente imprescindible. Yo le voy a agregar un dato más. En el año 94, cuando se hace la reforma, la última reforma, Sí. La comisión se habilita el tratamiento, o sea, la convención podría haber tocado el tema del juicio por jurado y haberlo sacado de la Constitución. Claro. Supongamos que no le guste, que no lo quiera. Sí. No, Lo en el hizo. 94 se ratificó el mandato constitucional. Nosotros estamos incumpliendo desde 1853 un mandato de la Constitución Sí, sí, a sí. nivel nacional y en la provincia de Santa Fe. En Santa Fe hubo 2 proyectos, Ujú. el segundo estuvo votado por la unanimidad de diputados y los Ujú. 2 cayeron y perdieron estado parlamentario en el Senado provincial. Sí, el Y en último la de Nación, Bermúdez creo que era así. El último claro, de y en la sí. Nación, ¿para qué vamos a hablar? ¿Quiénes van a aceptar el juicio por jurado populares en el sistema federal cuando no aceptan siquiera el avance de un sistema adversarial y acusatorio? Mm. Claro, Entonces, sí. verdaderamente, ahora, esto es una responsabilidad de todos, ¿no? Y fundamentalmente de la política. Yo vuelvo a repetir, porque la doble vara también juega en la política. Yo en Capital Federal, en Cava, tengo un jefe de fiscales que tiene periodicidad, dura 7 años en su cargo y que además es públicamente una persona que responde, afín políticamente, al jefe de gobierno. Esto es contundente, porque si usted ve los nombres se da cuenta. Mm. Fue viceministro prácticamente del gobierno anterior. En otras provincias de Argentina se da la misma situación. Ahora, cuando usted quiere discutir el tema del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que tiene un procurador general designado prácticamente a dedo, no legitimado y que lleva 5 años y medio en el cargo, los mismos que en sus provincias o en su ciudad sostienen una cosa, se oponen a discutir esto y sostienen otra cosa. Bueno. Herbeta, quiero aprovecharlo. Usted, a una entrevista que le concedió al señor Reinaldo Siete Case, dijo que conoce a algunos miembros de la justicia que viajaron al Lago Escondido. Primero preguntarle quiénes son, si le llamó la atención, y segundo, qué tiene que hacer el Consejo de la Magistratura. Sí, no, bueno, yo conozco a algunos de los colegas y es más, lamento la situación, verdaderamente para uno es una sorpresa, no viene al caso hacer nombres, pero bueno, acá el hecho hay que distinguir 2 cuestiones. Una cosa es cómo aparece esta información, lo cual impide, digamos, utilizarla válidamente como el fundamento de una decisión, digamos, de mérito contra estas personas, pero no impide que se genere una investigación que pueda producir prueba autónoma. No sé si me explico. Sí, Esto claro. es así de claro. Si a usted le hackean el teléfono y aparece en su teléfono un plan criminal para matar a una persona, yo no puedo decir, no puedo hacer nada, dejemos que la mate. No sé si me explico. Sí, incluso está en duda de si es debo un investigar hackeo. si efectivamente ese plan tiene algún asidero o no, o es algo totalmente inventado. Y acá pasa lo mismo, debo verificar si todo esto tiene algún asidero por fuera de estos chats o si no tiene nada que ver. Bueno, esto hay que aclararlo bien para que la gente lo entienda. Han aparecido pruebas autónomas. Apareció el testimonio de la periodista del Diario de la Nación. Sí. Han aparecido filmaciones en el aeropuerto, ha aparecido la hoja de ruta, manifiesto, digamos, de vuelo. Y una denuncia anterior de concejales de tanto de Bariloche como el Bolsón. Claro, bueno, de modo que el hecho tiene una gravedad institucional enorme, porque me parece que acá también, yo creo que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Me parece que los jueces, las asociaciones de magistrados, o sea, yo no puedo decir, mire, este es un tema de la justicia federal, no tengo nada que ver, a mí no me importa nada. No, la independencia judicial también hay que defenderla para la justicia federal, porque la independencia judicial hace el fortalecimiento de la democracia. Sí, Entonces, no han dicho nada, es cierto. No han dicho yo no puedo ser nada. tan necio de quedarme cómodamente cobrando el sueldo en Santa Fe y decir, yo no tengo nada que ver. En Córdoba, nada, yo tampoco. Los colegios de abogados. Los abogados se supone que además forman parte del sistema de justicia, y obviamente que de un sistema de justicia y obviamente de un Estado de Derecho democrático. Las facultades de derechos, los abogados, pero fundamentalmente
la política, ¿no? Y fundamentalmente, a ver, este no es un problema de posicionamiento político partidario. Yo creo que cometen un error los sectores de la oposición que no se pronuncian sobre este tema. Porque no pronunciarse sobre este tema, frente a los elementos que hay, pareciera que es la prueba más cabal de que entonces alguna vinculación tienen con esta gente. No sé si me entienden. Claro, incluso, doctor, hay una cosa que tampoco está muy clara, es que si parte de un hackeo, esto nada más que una expresión periodística del periodista Berbisky, que parte de un hackeo, o que parte desde adentro de ese mismísimo grupo. O sea, para probar una cosa así también es como que a partir de eso, aunque sea colegios de abogados y todo, deberían pedir que se investigue qué fue lo que ocurrió, por lo menos, pero alguna expresión. Sí. Parece que hay mucho miedo de expresar. Sí, yo no hago digamos, yo no digo que uno deba formular una declaración, una manifestación de condena, porque claro. tiene derecho a ser eventualmente juzgado, a dar unas explicaciones del caso, etcétera. Pero cuanto menos no manifestar la preocupación y no exigir el esclarecimiento, me parece que es una forma de debilitar la democracia por omisión. O sea, yo puedo debilitar la democracia de manera activa, pero también puedo contribuir a tener una democracia de baja calidad de manera callándome de manera omisiva y refugiándome o naturalizándolo, naturalizándolo. Sí, bueno, que es el problema que tenemos en Argentina, ¿no? Que comenzamos a naturalizar cosas ¿Y el consejo, después, doctor, el consejo de la magistratura? El consejo de la magistratura es algo que espero que haya una reacción urgente, porque, ¿cómo le puedo explicar? Es algo que a la gente le pasa desapercibido, pero le cuesta plata cuando paga los impuestos. Son la cantidad de cargos que tiene el Consejo, la cantidad de contratos que tiene el Consejo, ¿para qué? Para nada, no funciona. Doctor, quería aprovecharlo, quería aprovecharlo para formularle las últimas dos preguntas y agradecerle la generosidad de habernos atendido. Estamos dialogando con Daniel Herbeta, flamante presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Nos llamó mucho la atención este dato que nos brindó el señor Somaglia aquí en los micrófonos de Sol Play 91.5, donde nos indicó que 98 de 100 causas se cierran por juicios abreviados. Es un número elevadísimo. ¿Le parece? No es un número, es un número que elevadísimo, pero que hay que desagregarlo. A ver. Claro, cuidado con las estadísticas, hay que saber leerlas y hay que desagregarlas porque nunca los diagnósticos pueden descontextualizarse. O sea, no es todo lo mismo. No es todo la justicia federal toda igual, no es la justicia provincial toda igual. Le voy a dar un dato. En Rosario, el año 2022, y a raíz de que hubo una fuerte crítica en este mismo sentido, pero en Rosario en el año 2022, si usted analiza la cantidad de juicios abreviados y de juicios orales, el porcentaje está en el orden de un 60 a 40. Ajá. O sea que acá sería un 100, entonces, en el centro norte. Y bueno, lo que pasa es que hay lugares en donde prácticamente no hay juicio. En la ciudad de Santa Fe hubo 30 juicios en lo que va del 2022, 31. Sí. En el Venado Tuerto hubo 2 juicios. Entonces, lógico, tenemos allí algunos problemas. Yo hablé de esto en el Congreso Provincial de Derecho Procesal Penal. Pero bueno, es un desafío que tenemos de cualquier forma le quiero hacer una aclaración, porque el proceso abreviado es una necesidad de los sistemas acusatorios. Usted no puede llevar todo a juicio. Acuérdese cuando fue la reforma en Santa Fe, que quedaron 580.000 causas en el sistema conclusional. Claro. O sea, cuando se dijo, señores, tenemos que pasar de un sistema al otro con carga cero. Está bien, pero ¿y qué nos queda? 580.000 causas. Bueno, esa era la prueba más cabal de que esas 580.000 causas no se trabajaban. Terminaban en la prescripción, la gran mayoría. A mí me da la sensación que... Porque si no, usted nunca puede tener 580.000 causas pendientes, no sé si me explico. Bueno, acá lo que hay que tener en cuenta también de que no todo puede ir a juicio oral. Debe ir a juicio oral, te doy el ejemplo de vialidad, yo me arriesgo una opinión ahí bastante brava. Yo creo que el juicio de vialidad no había elementos o evidencia suficiente para sostener una acusación con pronóstico de condena. O sea, no debe haberse hecho nunca ese juicio. ¿Por qué? Porque en un sistema acusatorio, para que usted mande una causa a juicio, el fiscal tiene que haber colectado
evidencia que le permitan sostener fuertemente la acusación y la proyección de una condena. Entonces, esto es una regla de cualquier sistema acusatorio. En Estados Unidos pasa lo mismo, o sea, la mayoría de las cuestiones se resuelven o con probation o con salida alternativa, criterio de oportunidad o abreviado. El abreviado no es un problema en sí mismo, si usted lo hace bien. El problema son el juez, el defensor y el fiscal. ¿Por qué? Porque si el juez no controla nada, porque se cree que es un escribano, si el defensor y el fiscal burocratizan el abreviado porque para ahorrarse un juicio dicen, che, en vez de hacer el juicio hagamos un abreviado y nos sacamos de encima el juicio. O si, por ejemplo, usted me tiene una persona 2 años presa y me sale a jugar con el abreviado, con una pena de 2 años o con una pena que le permite a la persona salir en libertad inmediatamente, esto es lo que está mal. Estas son las distorsiones que habría que analizar región por región, en qué medida se dan y habría que corregirlas. En cualquier caso, la cifra dura es preocupante. O sea, es un porcentaje muy alto. No sé si el 98, pero sí puede estar arriba del 90 en toda la provincia, pero después hay que desagregarlo. Esto es como la tasa de homicidio. Usted va a Venado Tuerto, no hay homicidio. Claro. Al intendente de Venado Tuerto lo llamaron de primer ministro de Finlandia para preguntarle cómo hacen prácticamente tan pocos homicidios. Claro. Ahora, usted viene a Rosario, 160 kilómetros de distancia, y tenemos la tasa más alta del país. Entonces, uno dice, ¿Santa Fe es peligrosa? Y no, mirá, vamos a ver qué es peligroso. Primero es grande Santa Fe, eso, primero es muy grande, muy extenso. Vamos a desagregar, porque no es lo mismo Rafaela que Rosario, que Santa Fe capital, que Reconquista, en fin. Y con el tema de cómo funciona el sistema acusatorio, con el tema de los abreviados y de las audiencias, bueno, también hay que hacer análisis contextualizados, digamos, y desagregar, porque hay muchas asimetrías regionales. Este es uno de los problemas que tiene el sistema, y bueno, yo creo que esto tiene una solución. Una de las soluciones sería intentar algún tipo de conducción estratégica de este proceso de implementación de la reforma, a través de alguna comisión, digamos, donde intervengan todos los actores, que permitan ir monitoreando en qué medida se van cumpliendo los objetivos que la reforma, digamos, suponía. Y esa es la forma de trabajar, porque cuando uno hace una reforma tan profunda, no puede decir, ya reformamos, ya está, ahora que cada uno haga lo que quiera. No. Lo más difícil de una reforma es la implementación, y a veces un cambio positivo se consolida en muchos años, pero para eso hay que estarle muy encima, con mucho control de gestión, con mucho monitoreo, tratando de gestionar los problemas, tratando de realizar acuerdos interinstitucionales, bueno, y ahí tenemos un poco de déficit, y creo que por ahí puede estar el camino para que nosotros podamos en alguna medida empezar a corregir algunos de los problemas que nos presenta el nuevo sistema. Disculpe, doctor, que lo aprovechemos de una manera sí, claro. así, pero hay una cosa que nosotros venimos trabajando mucho en este programa y que tiene que ver con los delitos delitos sexuales y el tratamiento que viene teniendo en la justicia, y ya que usted lo menciona también especialmente en el distrito de Santa Fe, del Centro Norte, y una de las cosas que me parece para preguntarle, ¿no?, con respecto a lo que se llama la perspectiva de género, cuando uno ya una vez que ya se instaló, que ya se charla, que uno lo habla con uno, lo habla con abogados, lo habla con jueces, lo habla en la calle, uno piensa, ¿pero qué es la perspectiva de género? ¿Cuál sería la perspectiva si yo tengo una perspectiva? Un colectivo feminista tiene otro, un colectivo feminista tiene otro a ese colectivo feminista, y aparece la idea de que las causas se deben de investigar, tratar con perspectiva de género. La pregunta es, ¿hoy está claro de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género, como para que todos hablemos el mismo idioma? Bueno, yo no le puedo dar una respuesta contundente porque digamos, no tengo un conocimiento de campo de, tomemos Santa Fe, de lo que pasa en la ciudad de Santa Fe, lo que pasa en Reconquista, de modo que es muy difícil, bueno, es otro de los desafíos, ¿no?, dentro de esta cuestión que le decía yo, de las asimetrías. Sí. Pero bueno, que hay que incorporar la perspectiva de género, no hay ninguna duda, fundamentalmente en delitos sexuales,
porque se tratan de grupos vulnerados y de situaciones, digamos, en donde obviamente normalmente son hechos en donde usted no cuenta con una prueba contundente o una prueba directa. Es imposible que en un delito sexual se pueda dar una situación de ese tipo, es muy difícil, es muy excepcional. De modo que los criterios de valoración probatoria han ido cambiando en función de también contextualizar la situación y la relación entre las personas, entre víctima y victimario, y atendido precisamente en ese sentido a esto que se llama perspectiva de género. Ahora, el tema es que usted lo plantea muy bien, nos podemos poner de acuerdo conceptualmente, después hay que ver qué pasa en el terreno. Claro. Entonces hay que ver si en el terreno las cosas funcionan igual, o alguno está muy atrás de la raya o alguno se pasó demasiado de la raya. Y esto, lo que yo le vuelvo a repetir, creo que es una debilidad que tenemos nosotros en Santa Fe, que necesitamos generar algún tipo de conducción estratégica, digamos, del proceso de implementación de la reforma. Estamos todavía a tiempo, que nos permita, digamos, ir corrigiendo estas asimetrías, porque no es justo que un mismo caso o una misma situación tenga una solución en Reconquista y tengo una solución diferente, más graves o menos grave en Rafaela, y tengo una solución diferente cuando estamos hablando de situaciones similares, ¿no? De modo que esto no implica meterse con la independencia de los jueces, porque los jueces son libres para poder tomar una decisión, sino que implica, al contrario, contribuir, ayudar a generar espacios de discusión, de capacitación, a tratar de discutir las debilidades, las fortalezas, a tratar de comparar cómo se han resuelto en alguna parte de la provincia algunos temas que tal vez pueden servir para resolverlos en otra parte de la provincia. En fin, creo que ese es el desafío que tenemos y vamos a tratar de empujar para que pueda ocurrir. Muy bien. Doctor, última pregunta. Yo le pregunté hace algunos meses, aquí en los estudios Sol Play, a Rafael Gutiérrez. Él había participado de la Junta Provincial de Seguridad. Le pregunté qué le parecía ese espacio, y él casi como algo como para introducir un poquito de humor a todo esto, dijo: la gente va a ir, los espacios van a ir a llorar, como diciendo que no se encuentra demasiada solución. Seguramente usted, si convoca a Perotti a ese espacio el año que viene, va a estar en ese lugar. Le pregunto cómo toma el lugar, si le parece que es un espacio para llorar, y en todo caso, ¿qué propondría de su lado? Bueno, mire, en verdad, la Junta de Seguridad, a ver, si uno mide crudamente en términos de resultados, digamos que no ha habido resultados muy positivos. Me parece bien que existe una Junta de Seguridad, pero me parece mucho más importante que se procure, digamos, la búsqueda de un consenso con los tres poderes del Estado y con todos los partidos políticos para definir una estrategia de seguridad en la provincia a corto, mediano y largo plazo. Es la única forma, digamos, de poder darle una respuesta a este tema. Evidentemente no es sencillo, no sé por qué no. Este es un tema de Estado que debería estar por fuera de la agenda electoral. Esto va a ser muy difícil el año que viene porque estamos en plenas elecciones y bueno, a veces los políticos o algunos políticos se montan sobre el tema de la seguridad y inseguridad como un elemento del discurso de la campaña electoral. Yo en ese sentido soy muy crítico porque, en fin, la situación en Santa Fe no es una situación de hoy ni de ayer. Hace unos años que ya venimos con problemas y hemos tenido distintos signos políticos, de modo que creo que la Junta de Seguridad sí podría empezar por esto, por una convocatoria a los distintos espacios políticos, a los tres poderes del Estado, y con algún tipo de borrador de trabajo que permita generar algunos acuerdos mínimos y definir un plan. Ahora, si esto es realizable, es posible, hay muchas opiniones muy diversas, ¿no? Fíjese que tenemos una provincia con una estructura, un esquema de funcionamiento y una forma de trabajo policial que prácticamente no ha sufrido muchas modificaciones desde hace años y que hoy se plantea como un imperativo la reforma policial,
incluso en favor de los propios integrantes, de la policía, ¿no? La necesidad de que ellos cuenten con más capacitación, profesionalización, con asistencia. Sí. Usted dijo que no había policías, doctor, en algún momento. O que había Sí, pocos. bueno, yo lo que dije, no que había, yo no dije que no había policía porque hay pocos. Bueno, porque me parece que la policía en algunos lugares de la provincia de Santa Fe ha perdido el control del territorio. Entonces cuando usted pierde el control del territorio o desregula mercados como son el mercado de la droga en Rosario, bueno, fíjese que nosotros tenemos un problema asociado a una violencia inusual por la cantidad de muertos, de homicidios, porque bueno, el mercado está desregulado. Es decir, en provincia de Buenos Aires también hay mercados ilegales, y tomemos por caso el de la droga. Existen, y tal vez más grande que en Rosario. En provincia de Córdoba también los hay, o en la ciudad de Córdoba, pongamos, por comparar con Rosario. ¿Y por qué no hay tantos muertos? Bueno, porque allí el mercado se regula, es triste decirlo, pero esto funciona así, y hay un control del territorio. Mire, yo doy siempre el ejemplo de Hamburgo. Hamburgo es el principal puerto de entrada de la droga a Europa. ¿Usted piensa que la policía alemana no lo sabe? Claro. Ahora, ¿qué hace la policía alemana? Regula y dice, muchachos, ustedes tiran un muerto o usan esta plata para financiar política, y nosotros lo metemos todo de las pestañas dentro de la cárcel. Acá tenemos 14 puertos privados, doctor, ahí en la zona de Rosario. Mira, acá hay que definir el tema de la hidrovía, los puertos privados, etcétera, y Rosario, lo que es el mercado financiero de Rosario, bueno, me parece que merecen definir una política criminal muy estratégica, donde ahí hay una gran responsabilidad del Ministerio Público Fiscal, porque evidentemente tenemos este problema. No es normal que el costo de edificación o el costo, perdón, de un inmueble en Rosario prácticamente sea más caro que en Recoleta. Claro, usted está planteando, que esto me parece, ¿no? Que está planteando también hablar de estos temas sin hipocresía, porque esto del mercado regulado todo a mí siempre se me ocurrió, y es nada más que, creo que hace 10 años Francia, París sobre todo, tuvo una revuelta que tenía que ver con la carencia de droga. O sea, y tenemos que saber también que las potencias, la DEA, todo, también, lamentablemente, digo, para charlarlo de verdad, es que tienen que garantizar que, por ejemplo, ciertas drogas lleguen, porque si no, el problema social que tienen es no lo pueden sostener. Eso ocurre. Sí, el problema del narcotráfico es un problema grave porque tiene mucha complejidad y hasta cuestiones geopolíticas y económicas que lo atraviesan. O sea, el volumen que genera el narcotráfico en el mundo anualmente crece de manera exponencial y supera largamente el $1 billón. Entonces, evidentemente acá hay un negocio. Cuando al delito lo regula el mercado, usted no lo va a parar con una ley penal. No sé si usted me entiende. Sí. Además que acá hay muchos intereses. O sea, fíjese, la mayor ganancia del negocio de la droga queda en Estados Unidos, que no es país productor. El valor agregado. Ahora, claro, porque es el mayor lugar de consumo, ahí queda la ganancia, ahí lavan el dinero. ¿Y qué hacen los estadounidenses, que no son tontos? En la mayoría de los estados tienen legalizado el consumo de algunas drogas y tienen legalizada la pequeña distribución porque no quieren guerra entre bandas. No quieren muertos, porque aprendieron de la ley seca. Entonces, es un volumen de dinero tan grande de que la prohibición termina jugando a favor, digamos, del negocio, porque fíjese que cuanto usted más prohíbe, más penas pone, más cosas hace, el negocio crece cada vez más. Y el precio por unidad también. Pero es increíble, porque fíjese que, acuérdese la reforma de la ley de Menem, en la década 90. Trajeron el arrepentido, el agente delator, el agente encubierto, testigos de identidad reservada, aumentaron las penas, hicieron todo. Bueno, si todo eso hubiera servido, hoy no tendríamos problemas de narcotráfico o de mercado interno de drogas. Bueno, del 90 a hoy creció en progresión geométrica con todo eso. Entonces, esto hay que no ser hipócrita. Mire, hay más de 100 expresidentes de América Latina y de Europa que firmaron un documento diciendo, señores, la lucha contra la droga se perdió, porque la droga es un negocio y acá no tenemos que poner todo de acuerdo para legalizarla. Porque si usted la legaliza, obviamente el problema se termina.
Ahora, para legalizarlo tienen que estar de acuerdo todos los países, y están dispuestos esos países a perder la plata que ganan. Además, si Claro. usted legaliza la droga, por ejemplo, países productores como Bolivia, etcétera, para ellos económicamente, se imagina lo que representa. Claro, y la mano de obra violenta, claro. ¿qué hacemos Claro, con esa claro. mano de obra también? Bueno. Es real eso, ¿no? Entonces, ¿qué le quiero decir? Uno lo que tiene que apuntar es a generar políticas que reduzcan daños. Mm. Que Doctor, reduzcan daño en sí. todo sentido, en lo que es violencia asociada al mercado, en lo que es la gente, el consumidor, que no es un delincuente, obviamente, es decir, reducción de daño en todo sentido. Herbeta, le agradezco mucho. Estuvimos al aire 51 minutos, pero quiero destacarlo porque habla de la predisposición y las ganas de poder hablar. Usted lo hace con mucha pasión, mucha docencia, así que y mucha claridad. Así que quiero agradecérselo personalmente. Obviamente, No, por favor. quiero que le vaya bien como presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Le deseo lo mejor y pedirle tener más contacto. Me parece sustancioso que ustedes se contacten a través de nosotros, que somos un puente con la sociedad. Lo invito el año que viene a venir al piso aquí para seguir charlando estos temas. ¿Le parece? Muy bien, le agradezco mucho, y desde ya que vamos a estar, vamos a aceptar la invitación. Muy bien. ¿Hincha de? Eso le iba a preguntar. ¿Le Bueno, parece? pero mire, el único, y bueno... Día de Argentina, ya está, Día de Argentina. Y No, bueno, Argentina en general es casi lo mismo que decir Newell, ¿no? Y claro, Maradona, Messi, Scaloni. Claro. Bielsa, Martino, Scaloni, o sea, No, es escuela. una realidad. Es Maxi un Rodríguez. equipo- Sí. Maxi Rodríguez, sí, bueno, una larga historia. No, soy hincha de Newell, conocí hincha de Newell acá en Rosario. Bueno, bueno. compartimos jugador, es Coco, Poncio, Gran yo soy hincha de jugador. River. Poncio, gran jugador. Sí. Pero además los valores que tiene, ¿no? Me parece que eso es clave, importante. Sí. Herbeta, le deseo lo mejor y que tenga una excelente Un tarde y fin de abrazo, semana. y buen feliz Navidad y buen fin de año, ¿no? Gracias. Para todos. Igualmente. Muchas gracias. Chao. Daniel Herbeta.